Amados hermanos, amigos, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos una vez más en este tiempo devocional, acercándonos al trono de la gracia. Quería comentarles que hoy en la mañana, desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, aquí en la casa de mis padres, en la ciudad de Arequipa, tenemos un jardín que tiene dos árboles y los vecinos también tienen árboles a los costados. Y desde muy temprano podía escuchar el canto de los pajaritos muy fuerte. Ellos cantan y realmente me hizo reflexionar porque me hacía pensar, ellos están cantando al Señor. Y qué bendición es poder abrir los ojos y decir, gracias Señor por un día más de vida que me das. Gloria sea a ti. Yo quiero que siempre usted y yo podamos meditar en ese momento de abrir nuestros ojos y decir, gracias Señor por la vida que me das. Y hoy quiero que sea un día para adorarte, para exaltar tu nombre. El día de ayer estuvimos hablando acerca de someternos los unos a los otros y hoy vamos a continuar con este tema, es decir, es someteos los unos a los otros, segunda parte. Y vamos a ver entonces la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 25 hasta el versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta aquí nomás. Vamos a orar al Señor, vamos a entregar este tiempo a Él. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida que nos das. Gracias Señor también por podernos acercar a tu presencia. Y yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú hables a nuestros corazones y ministres nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, en este momento, y yo no conozco pues a qué público me estoy refiriendo, es decir, puedo ver algunos nombres de ustedes cuando comentan, pero en sí yo no conozco la realidad de la gente que me puede ver. Dios sí lo sabe. Dios sabe muy bien qué situación está usted pasando y por eso es de que Dios quiere hablarle a usted. Pero Dios no puede hablar cuando hay un corazón resistente, cuando hay un corazón duro, cuando hay una predisposición a mi conocimiento previo, a mis ideas preconcebidas o las cosas que posiblemente yo he aprendido o he escuchado a lo largo de mi vida que no necesariamente van conforme a la palabra de Dios. Entonces esto se convierte en un pequeño obstáculo en el momento en el que yo necesito ser ministrado por el Señor. De la misma manera, cuando una persona escucha un mensaje y está pensando, esto debería escucharlo mi vecino, esto debería escucharlo mi esposa, esto debería escucharlo mi esposo, mis hijos, mi suegra, etc. Y no dice, esto es para mí. Entonces tenemos un problema porque no permitimos que sea entonces Dios, por medio de su palabra, el cual hable a nuestros corazones. Si usted quiere ver cambios en su vida, el cambio tiene que comenzar por uno mismo. Es decir, si usted quiere que la familia cambie, que los compañeros cambien, que los amigos cambien, primero tengo que cambiar yo. Porque muchas veces no se trata de las cosas de que yo pienso que muestro, sino de cómo la gente lo ve. Y es muy importante entonces ser conscientes de cómo actuamos, qué decimos y qué decidimos. Y el pasaje de Efesios en sí trata esto, los versículos anteriores, de ser diligentes y ser sabios en nuestra manera de andar. Por eso es que Pablo al presentar esto
luego va a entrar a este tema tan delicado y tan importante que es el matrimonio. Por eso es de que tenemos que entender, amados, que el matrimonio lo creó Dios. Y como Dios lo creó, Dios creó el matrimonio antes de la ley incluso, es por eso es que como Él es el autor intelectual, si se puede decir, el diseñador del matrimonio, es imposible llevar un matrimonio como Dios quiere sin la presencia de Dios. Es fácil para muchos predicadores dar tips, dar aplicaciones, ¿no? Decirle esposas hagan esto para que para que el esposo le dé el codazo. Es fácil para un predicador decir, maridos hagan esto, ustedes deben hacer esto para que la esposa, ya ves, le diga. O tal vez la persona que nos está viendo es separada, separado, divorciado, divorciada, no lo sé. O tal vez hay solteros viéndonos. Entonces, dar consejos humanos o tips posiblemente no abarque todo, no abarque las expectativas de nuestra audiencia. Por eso es que la mejor manera de poder acercarme a un público tan diverso como el que me está viendo en esta mañana es que yo me veo obligado a ir a la Escritura y de la Escritura extraer los principios para que usted pueda aplicarlos a su propia vida. Es decir, yo no le voy a decir cómo debe de comer, pero sí que debe comer. Me dejo entender. Hoy, por ejemplo, el plato es, vamos a suponer, ¿no? El plato de hoy de comida es una rica ensalada, ¿verdad? Pero yo no voy a decir qué cubierto debe usar y qué debe comer primero, etcétera. Eso es algo que usted tiene que hacer y por eso es que tiene que tener la disposición a escuchar el principio de la palabra y decir, este principio yo lo voy a aplicar de esta manera en mi vida. Porque repito, yo no conozco la vida de usted. Yo no sé por qué está pasando en este momento. Usted sí y Dios sí. Entonces depende de usted, estimado oyente, que el mensaje y el principio de Dios lo tome para su vida y lo aplique en su vida y no estar mirando a otra persona y decir, él necesita y yo no. Con este preámbulo es que yo quiero aterrizar en el pasaje. ¿Por qué? El día de ayer estábamos hablando que el apóstol nos decía, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esa palabra someteos es la misma que luego le dice a las esposas. Sujétense o sométanse a sus esposos. Entonces, jamás este pasaje fue hecho o fue utilizado para que el hombre aproveche y diga, yo te aplasto, yo abuso de ti, tomando en cuenta que la sociedad a la que Pablo le estaba escribiendo era una sociedad que denigraba totalmente a la mujer. Entonces, la mujer cristiana, llevada, como dije ayer, por su concepto de que ahora en Cristo somos libres, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, ¿no? Empezó a sobrepasarse, empezó a romper el modelo de Dios y empezó a no sujetarse a su marido y a querer liderar, tomar la posta y se hizo una lucha de poderes. Los hombres no se quedaban atrás y llevados por el pensamiento romano querían seguir aplastando a la mujer. Y se hace una guerra de poderes, lo cual es un conflicto que hasta el día de hoy lo podemos ver en la sociedad. Y si hay algo que va a destruir una relación matrimonial es esa lucha de poderes. Cuando el hombre y la mujer quieren aplastar el uno al otro y no entienden el modelo bíblico. El día de ayer vimos lo que a la esposa le tocaba hacer. Las mujeres son muy inteligentes, las mujeres son muy capaces. La capacidad de la mujer está, yo diría, incluso por encima del hombre. Son más inteligentes que nosotros, yo lo digo como hombre. Ellas pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Como dijo un predicador que escuchamos, el cerebro de una mujer es como una red interconectada. Muchas redes ahí y en todas esas redes están las responsabilidades, las cosas que tienen que hacer, las cosas pendientes, las cosas que ya se hicieron, la memoria, etcétera, etcétera. Y entonces siempre están activas. El hombre no, el hombre, decía este predicador, su cerebro es como cuadros, ¿no? Cuadros, como rectángulos. Y un rectángulo es
trabajo, en otro rectángulo es hijos, en otro rectángulo esposa, en otro rectángulo descanso, en otros deportes e incluso en un recuadro, y esto suena gracioso pero lo decía en serio y es cierto, los hombres tenemos en uno de los recuerdos de nuestro cerebro el nada, no hacer nada. Y muchas veces la esposa dice: mi amor, ¿en qué estás pensando? En nada. ¿Cómo es posible que no estés pensando en nada? Tantas cosas que hay que pensar. Y hay esa falta de entendimiento el uno al otro, ¿verdad? Y por eso de cosas tan simples ocurren tantos conflictos. Pero cuando venimos nuevamente a la palabra de Dios y tanto el hombre como la mujer entienden su rol delante de Dios y entienden, digamos, que tienen que someterse el uno al otro, entonces vemos que las cosas van a salir bien. En estos pasajes que acabo de leer, ahora dirigiéndose a los maridos, Pablo le reitera a los esposos que deben amar a sus esposas. Y qué interesante que Pablo, conociendo a la sociedad a la cual se dirigía, sabía que a los hombres les costaba amar a las mujeres y sabía que a las mujeres les costaba someterse a sus maridos. Y qué curioso que eso se ve hasta el día de hoy. Pero ya hablamos ayer de la mujer. Ya hablamos de la disposición que debe tener ella de seguir y apoyar y sujetarse del liderazgo espiritual de su esposo. Pero hoy quiero hablarles a los maridos. El marido que tiene que amar. ¿Y cómo debe amar un hombre a su esposa? Lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella. Dispuesto a buscar la felicidad como asunto prioritario y de más importancia de ella, y que debiera cuidarla como su propio cuerpo. Los pasajes en sí, del 25 al 33, van a mostrar dos cosas. La primera parte es que los maridos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, y la segunda parte es que los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dios mediante, mañana vamos a ver el tema de cómo un marido ama a su mujer como a su propio cuerpo. Y ahora vamos a ver, o estamos viendo, cómo es que un marido ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver que Pablo al hombre, guiado por el Espíritu Santo, le da muchas más responsabilidades, le da muchas más instrucciones, le da muchas más demandas al esposo, de tal manera que si realmente leemos todos los pasajes, como dice un gran predicador, resulta imposible comprender cómo se ha podido utilizar estos pasajes para acusar de superioridad masculina en la Biblia, cuando justamente vemos que es al marido a quien más se le pide entregarse. Y que mucha gente haya tomado estos textos fuera de contexto para usar como justificación de explotar, marginar y abusar de la mujer. Es increíble que a la mujer solo le diga sujétate a tu marido, y al marido también se le ha dicho lo mismo, es decir, porque se ha dicho que sometamos unos a los otros, y que a la mujer le cueste entender eso cuando el marido se le está pidiendo una serie de cosas increíbles. En primer lugar, amar. Amar no es estar enamorado. Algo que a veces a los solteros no se nos enseñó. Bueno, no sé cómo habrá sido en el tiempo de usted que me está escuchando, pero en mi tiempo, de donde yo me formé, casi no se hablaba mucho del tema. Y no se nos explicaba qué era amar. Y muchas veces los jóvenes creen que amar es estar ilusionado, es estar pensando en alguien todo el día, estar ilusionado, sentir atracción, sentir deseo por alguien, que creo que es el concepto del mundo, que porque me gusta tengo que estar con ella o con él. Pero eso no es amar, nunca fue eso. Amar es más que eso. Amar es el ágape de Primera de Corintios capítulo 13, que es todo un estudio, usted puede leerlo, 1 Corintios 13, todas las características
del amor. Que si el esposo lo hace, si un esposo ama realmente a su esposa, si un esposo realmente crea ese ambiente verdadero de amor, de generosidad, de sumisión a la esposa, de respeto, de entrega, entonces es imposible que una mujer que ve que su esposo realmente la ama y que realmente quiere la felicidad de ella y que realmente este hombre se está entregando a ella, es imposible que una mujer al ver esto pues no quiera o no tenga el deseo de someterse. Por eso la exhortación a la mujer es, si tú ves que tu marido pues realmente está haciendo eso, sigue su liderazgo, respétalo, ámalo. Ahora, este amor obviamente es recíproco. Pablo va entonces a ilustrar que el hombre tiene que amar por encima del deseo sexual y por encima de la atracción física, por encima del coqueteo, de la ilusión, por encima de incluso de ese compañerismo está la entrega, el sacrificio que tiene que dar el hombre por su esposa. Y por eso es que Pablo va a usar la figura de Jesucristo y la iglesia para demostrar cómo debe ser el amor de un esposo hacia su esposa. Y por eso dice en el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces por ahí comienza la clave del amor. Esposo que me escucha. Yo también soy esposo. Conversábamos con mi esposa justo el día de ayer. ¿Por qué los hombres tendemos a cambiar? Porque cuando éramos enamorados estábamos ahí detrás, picando, ¿no? Ahí estábamos cortejando, ¿no? Y entonces ellas pensaban, él va a ser así siempre, pero una vez que ya estamos juntos, cambia la cosa. Y yo decía, claro, antes yo hacía todas mis responsabilidades, tú hacías todas tus responsabilidades y nos juntábamos para estar juntos y disfrutar simplemente el uno del otro. Pero nadie nos dijo que ya casados teníamos que afrontar, ¿no? El carácter, economía, vivienda, alimentación y en nuestro caso, 3 preciosos hijos, con diferentes temperamentos, con diferente carácter, con diferentes problemas, conflictos, que de bebés, niños ya van creciendo, que de adolescentes y luego jóvenes van a ir cambiando. Esas cosas uno tiene que afrontarlas junto con ella. Y además de eso está el trabajo, los quehaceres de la casa. Y entonces esa convivencia por la cual muchos no están preparados. Entonces ahí es donde se pone realmente en práctica el amor. Y ahí es donde el modelo de Jesucristo, que se entregó, que se sacrificó por la iglesia, me ilustra a mí, que tengo que sacrificarme ahora por mi esposa. Créanme que para mí, amados, no es fácil esto. Yo como varón, como hombre, algunos piensan que porque mi esposa está casada con un pastor, significa cultos todos los días lecciones de Biblia. A veces el trabajo nos consume, tenemos que atender personas, tenemos que atender a los hijos, y llega la noche cuando ya los hijos están dormidos, cuando ya todo está en silencio, y a veces uno desea simplemente desconectarse. Pero es el tiempo en el que uno tiene que sacrificarse para la esposa y estar con ella. Y no es fácil. Y muchas veces vienen las demandas, los reclamos. Y yo sé que usted que me está escuchando también le ha pasado lo mismo, esposo que me está escuchando. O esposa, usted también está viendo eso en su esposo. Entonces aquí se trata de buscar entonces ahora la presencia del Señor para que como Cristo, el autor del matrimonio, esté en medio de nosotros y nos enseñe que Él es quien tiene que gobernar nuestras actitudes, nuestras acciones y sobre todo de nosotros los hombres, para que no seamos déspotas, para que no seamos egoístas, para que no seamos ásperos, para que no seamos caprichosos con nuestras esposas, sino que tengamos ese amor sumiso y esa entrega que Cristo tuvo para con la iglesia. Amados esposos que me escuchan,
aquí nos da algo muy interesante la palabra, que sinceramente si no es con la ayuda del Señor, si no es con la ayuda del Espíritu Santo morando en nosotros, si no es realmente con la guía del Señor, va a ser imposible hacer humanamente. ¿Cuál es? 1, amar con el amor de Dios. 2, entregarnos a ellas, a nuestras esposas. Y luego usa la palabra santificar, purificar y presentar. Entonces la manera de ilustrar esto es viendo cómo Cristo lo hizo. Cristo amó a la iglesia. Amar, amados, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es incondicional. Es decir, te amo con tus errores y con tus defectos. Y todos nosotros tenemos errores y defectos. Tenemos cosas que delante de Dios sí tenemos que cambiar, definitivamente. Pero hay cosas que son innatas en nosotros y que tenemos que aprender a amar de nuestro cónyuge. Y eso es lo que a veces muchos no entienden. El mundo cree que mientras más te parezcas a mí, mientras más cosas tengamos en común, más fácil y llevadera va a ser la cosa. Y en el momento en que hay esa incompatibilidad, en el momento en que hay esas diferencias, que obviamente yo en mi egoísmo no estoy dispuesto a ceder, nos divorciamos. Y por eso es que ya había muchos que se casan porque tienen miedo, porque tienen temor, porque no quieren supuestamente gastar por gusto, hacer vergüenza, y entonces no tienen ese concepto divino que Dios hizo de que el verdadero amor es incondicional. Amar con tus errores, con tus defectos. Y amar, eso significa soportarlos y al mismo tiempo ministrarte para que puedas tú ser mejor. Porque lo que yo busco es tu felicidad. Y por ejemplo, hacerte feliz no necesariamente es complacerte en todo. Hacerte feliz también significa que seas una mejor persona. Y eso implica muchas veces también llamar la atención, aconsejar, ministrar, etcétera, etcétera. Que eso viene a ser la segunda parte. ¿Por qué? Primero es amar. Quiere decir que aún con tus defectos voy a aceptarte. En segundo lugar, entregarse, que es lo que Cristo hizo. Cristo dio su vida por la iglesia. Y cuando nosotros nos casamos, vamos a compartir nuestra vida con esta persona. Ya no soy yo solo. Somos dos que nos hacemos uno. Y eso significa que mi vida está para ella. Mi vida, mis intereses. A partir de ahora voy a compartir de mí totalmente contigo. Y si eso significa morir a mí mismo, lo tendré que hacer. Eso es amor. Eso es entrega. Además, santificar. ¿Qué hizo Jesucristo con la iglesia? La separó para Él. La iglesia no se mezcla, no se ensucia, no está llena de otras cosas, sino que la iglesia es pura y dedicada y consagrada para Jesucristo. Y lo mismo hacemos nosotros los esposos. La esposa es consagrada para nosotros. No vamos a nosotros a ser infieles a eso. Vamos a tenerlas siempre ahí en alto honor. Y vamos a contribuir a que ellas estén puras espiritualmente. Eso significa también que nosotros vamos a ministrar sus vidas. Luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué interesante. Esto nos llama, así como el Señor purificó los pecados de la iglesia por medio del bautismo. Hay algunos que piensan, Stott piensa que es una figura de cuando la novia era bañada antes de presentarse, ¿no? en la boda, en la ceremonia nupcial. Otros han dado el concepto de que esto significa que Cristo ha limpiado los pecados de la iglesia. Entonces dice, el marido tiene que ayudar a su esposa a santificarse. Tiene que ayudar a su esposa a purificarse, ministrándola con la palabra. Y qué importante ahí está nuestra labor sacerdotal. Qué importante ahí es entonces que nosotros como varones traigamos palabra, consejo para nuestra esposa.
cuando la humillas, cuando te burlas de ella, cuando la gritas, cuando no la tratas con honor, no la estás santificando, no la estás purificando. Estás haciendo todo lo contrario. Cuando la respetas, cuando se equivoca y tú le corriges con palabra, con amor, la estás purificando, le estás enseñando. Y estás creando un ambiente perfecto para que ella realmente reconozca tu liderazgo espiritual. Cuando el hombre no hace esto, muchas mujeres por eso dicen, yo no quiero saber nada de ese hombre. Yo no me someto a él. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no ha cumplido su labor sacerdotal. Y Cristo lo hizo con la iglesia y nosotros somos llamados también a eso, a enseñar la palabra, a respetarla. Yo he visto cuántas veces esposos que incluso delante de la gente las maltratan, las ningunean, las estropean, no las tienen en alto honor, se burlan de ellas como si fuera un compañero más. Y eso no debe pasar, así no la estás purificando, no la estás santificando. La preparas, oras con ella, oran juntos, oras con ella y por ella, a fin de presentarla a sí mismo. El Señor dice, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué lindo es cuando un marido ministra la vida de su esposa, la hace tan feliz que ella se ve radiante, gozosa, ella cree en el matrimonio, ella se motiva a dar amor a sus hijos, a aconsejar a otras mujeres a que se casen. ¿Por qué? Porque el hombre la presenta realmente en honor, limpia, pura, sin mancha, la ha ministrado, ora por ella. Y qué triste más bien es ver cuando muchas esposas, cuando les preguntan sobre sus maridos, solo hay queja, reclamo, y dicen este hombre no me ama y su corazón es amargado, triste, ya no cree en el matrimonio, etcétera, etcétera. Amados, si realmente nosotros, los esposos que me están escuchando, ya sea en vivo o después, cuando vean la repetición, si usted que me está escuchando, varón, cumple lo que Dios le dice en la palabra, va a tener un matrimonio de bendición. Ustedes esposas también. Por eso hoy es tiempo de acercarnos al Señor. Hoy es tiempo de entregar nuestro matrimonio al Señor. Hoy es tiempo de que nuestros matrimonios y nuestras familias sean consagradas a Él, porque el mundo quiere destruir la familia. El mundo quiere destruir el matrimonio. El mundo hoy en día quiere destruir lo que Dios ha creado. El vínculo más fuerte que es la familia, que es el matrimonio, que es la unión de un hombre con una mujer. Por eso hoy en día es cuando más tenemos que creer en esto, seguir el modelo bíblico. Matrimonios que me escuchen, oren por su relación, busquen al Señor, repasen estos pasajes, tanto los de hoy como los de mañana, vuélvanos a estudiar, háganlos suyos, cumplamos nuestra parte, cumplamos nuestro rol y vamos a ver realmente las bendiciones del Señor. Y cuando los hijos vean ese modelo, ellos van a querer repetirlo y decir, sí creo en el matrimonio, porque yo vi eso en mis padres. ¿Qué tal si en esta mañana entregamos esto al Señor? Oramos. Dios Todopoderoso, ¿cuánto más podríamos hablar y decir sobre el matrimonio? Pero solo queremos reflexionar a superficie. Hay mucho más que decir, Señor, pero yo te pido principalmente que esta breve meditación, que lo poco que hemos podido meditar ahora, sea aplicado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tanto el marido, Señor, como la esposa, tú nos has dado un rol, nos has dado una función, nos enseñas en tu palabra la actitud y el corazón que debemos tener y nos has puesto como modelo a Cristo y a la iglesia. Hay tanto que se puede decir, Señor, pero ayúdanos en esto poco que hemos reflexionado a aplicarlo de corazón. Hoy, Señor, quiero pedirte por todos los matrimonios que nos están viendo. Hoy bendigo los matrimonios que nos ven, a las esposas que nos están viendo, los esposos que nos están viendo. Señor, bendice sus matrimonios, únelos, Señor, restaura matrimonios, restaura relaciones, Señor, sean matrimonios jóvenes, sean matrimonios de años. Si hay alguna persona o hay alguna pareja que todavía
le tiene miedo al matrimonio, que puedan dar este paso de amor, de respeto, de orden. Ayúdanos, Señor, a fortalecer este vínculo tan fuerte, Señor, esto tan maravilloso y poderoso que tú has creado desde el Génesis, porque tú eres, Señor, el autor del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a cumplir la parte que nos corresponde y a poder hacerlo, Señor, para tu gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces espero que el día de mañana podamos continuar entonces con los pasajes. Y ahora les invitamos a participar, como siempre, en nuestro tiempo de oración. Puede usted ingresar haciendo clic en los links que aparecen y nos estamos reencontrando próximamente. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.